Hola jóvenes, buenas noches. Vamos a comenzar la quinta clase de Finanzas 2. El día de hoy vamos a hacer una revisión de la materia que hemos visto porque mañana tenemos la primera evaluación individual. Mañana es la primera prueba, va a ser a las 10 de la mañana a través del aula virtual. No se olviden que tienen que ingresar con su clave a la opción examen para hacer la prueba en ese horario. Yo voy a dar un plazo respectivo para que ustedes puedan desarrollar la prueba y enviarla a través del mismo medio. La idea es que quede el respaldo en el aula virtual, me refiero al desarrollo, las respuestas que ustedes entreguen para que no haya ningún problema posterior. Bueno, pero antes vamos a revisar el taller, el primer taller que quedó de tarea la semana pasada, el día sábado. Yo activé la tarea, ustedes pudieron descargar el archivo, desarrollaron los ejercicios. El día martes hicimos unas sesiones extraordinarias de consulta con aquellos grupos que solicitaron la reunión. Les entregué algunas respuestas, algunas sugerencias para abordar el taller. Y el día de hoy voy a mostrar los resultados, voy a mostrar la pauta, voy a explicarles cómo se podía interpretar los resultados. eh, pero antes de eso quiero indicarles que ya recibí todos los talleres, de todos los grupos, de los 10 grupos que tengo inscritos acá. Tengo en mi poder todas las tareas que ustedes enviaron a través del sistema. Así que los felicito por seguir las instrucciones, tal como se mencionaban en el taller, y así también esto queda de respaldo para que podamos hacer la revisión acá en el mismo taller, se pueda evaluar también en el aula virtual y todo quede como de respaldo como corresponde, ¿ya? Entonces voy a partir con la pauta, voy a compartir pantalla para que empecemos a explicar cómo era el desarrollo de cada uno de estos ejercicios. La idea es que esto le quede de retroalimentación a ustedes para que el día de mañana puedan utilizar toda esta información y aplicarla en la prueba, en la evaluación que vamos a tener. Ya, voy a compartir la pantalla. Todos saben ya cuáles son las preguntas del taller. Si es que alguien la tiene impresa, que lo tenga a mano para que vayamos comparando y voy a mostrar los resultados. A ver, ejercicio, aquí está. Y ahora sí voy a compartir la pantalla. Uh, compartir. Ahí está. Voy a ampliar la pantalla para que ustedes puedan ver el, el ejercicio. ¿Me avisan? ¿Estamos en el aire ya? ¿Se ve la imagen? Para que comience a mostrar acá el resultado. ¿Ok? ¿Sí? Parece que hoy nadie quiere hablar. ¿Qué pasa Sí con...? se ve, Ah, ya, ok. se ve. Gracias por avisar. Gracias por, por, por hacerme dar cuenta que están ahí ya. Eh, Jóvenes, el primer ejercicio hablaba de una empresa que tenía la siguiente situación inicial: se entregaba la información y tal como lo hicimos en la guía de ejercicio, había que traspasar los datos. Me refiero a esta primera parte, a la situación inicial. Lo importante es ver que cuadre tanto la sumatoria del activo como la sumatoria del pasivo, que tienen que ser iguales. Y después anotar acá en esta celda el resultado operacional para poder ir trabajando los intereses, el cálculo de los intereses financieros y también el cálculo de los impuestos, para finalmente hacer el análisis o el impacto que va a tener desde el punto de vista financiero respecto a la liquidez y la rentabilidad, ¿cierto? Entonces, esta es la situación inicial de la empresa, la que marqué acá en la columna D, que aparece ahí. Tal como se mencionaba en el texto, esta situación inicial de la empresa era bastante agresiva. ¿Y por qué agresiva? Porque ustedes, si se ponen a analizar la razón circulante, era 0,67. Eso significaba que por cada peso que debía la empresa, esta solamente tenía 0,67 para pagar. Es decir, no alcanzaba a cubrir la totalidad de sus deudas. ¿Ya? ¿Eso es arriesgado? Sí, por supuesto que es arriesgado, porque tiene que ver con la subsistencia de la empresa. Obviamente no se va a dar la situación de que la empresa tenga de un día para otro todas las deudas de corto plazo que tenga. ¿Ya? No es que
No es que si tiene deudas, por ejemplo, por 10 millones de pesos y que mañana tenga que pagar todas o tenga que pagar los 10 millones, no creo que se dé eso en la práctica, pero, pero, pero no es bueno que tenga ese ratio. Recuerden que el ratio tiene un rango aceptable, un rango, se podría decir que promedio, que se puede considerar como bueno para toda la empresa, que es el que va desde el 1 hasta el 1,6. ¿Ya? Es el rango y va a depender del tipo de empresa, del mercado en el que esté inserto, tal como le decía el día martes, ¿ya? ¿Cuál debería ser el más adecuado? Si más cercano al 1 o más cercano al 1,6. Entonces, en este caso, en términos generales, nosotros podríamos detectar que la empresa no estaba bien porque no tenía una posición de liquidez acá, no tenía la capacidad de cubrir sus deudas, por lo tanto tenía que revertir esta situación. Y eso lo tenía que hacer transformando deuda de corto plazo a largo plazo, ¿ya? Es decir, tenía que adoptar una estrategia más conservadora. Yo les dije en las clases que la estrategia conservadora no es una sola, sino que pueden existir distintas estrategias conservadoras. Una que puede ir de menos conservadora a una de conservadora extrema. Entonces, por acá el ejercicio pedía evaluar 4 escenarios posibles. ¿Ya? Transformar el 13% de la deuda de corto plazo en largo plazo, transformar el 24%, transformar el 31% y finalmente transformar el 47%. Entonces se pedía analizar esas 4 situaciones. Recuerden que lo único que cambia en este ejercicio es la distribución del pasivo exigible. Cuando yo hablo de pasivo exigible, me refiero al pasivo circulante y el pasivo de largo plazo, ¿ya? Y por eso es que está marcado con color verde. Lo hicimos ahí en la clase, en los tutoriales. Fíjense cómo se va transformando. Acá saco parte del pasivo circulante y transformo el 13% en pasivo de largo plazo. Y acá queda plasmada ese cambio, ¿ya? Porque el pasivo de largo plazo aumenta de 139 millones, incluso casi 14, 140 millones, a 160 millones. Y el pasivo circulante disminuye de 159 millones a 138 millones. Entonces, y lo que ocurre, eso automáticamente genera un impacto en los intereses financieros que tendría que pagar la empresa, así como también en los impuestos que tendría que pagar, y eso va a provocar que obviamente el resultado sea distinto del punto de vista financiero. Ya acá la razón circulante cambió inmediatamente de 0,67 a 0,77, o sea, hubo un cambio, digamos que mejoró la opción, se acerca más al 1, pero aún sigue manteniendo una posición en donde no alcanza a cubrir o no alcanzaría a cubrir sus deudas de corto plazo. Por lo tanto, esta situación eh, tampoco serviría o sería recomendable para la empresa. La idea sería buscar un ratio mucho más cercano a 1 o aquel que se ubique dentro del rango aceptable. Entonces, por eso que era bueno seguir evaluando la otra alternativa. Ahora, no se olviden que la relación que existe entre la liquidez de la empresa y la rentabilidad siempre es inversa. O sea, si bien hacemos una mejora en la liquidez, una leve mejora en la posición de liquidez, inmediatamente eso provoca un perjuicio en lo que es la rentabilidad, porque disminuye de 8,24% a 5,48%. O sea, por, por mejorar algo se está perjudicando otra cosa. Esto, en este caso me refiero a la liquidez y la rentabilidad. Por eso que acá es importante que el administrador financiero esté pendiente de estas dos variables que son clave para la empresa. ¿Ya? Seguimos avanzando. ¿Qué pasa si se analiza una transformación del 24% de la deuda de corto plazo en largo plazo? Ya, el cambio sería mucho mayor. ¿Ya? El pasivo a largo plazo sería ya 178 millones. El pasivo circulante disminuiría a 121 millones. Y esto también generaría un impacto que provocaría que la razón circulante en este caso
aumentar a 0,88 y por otra parte también la rentabilidad disminuir a 3,15. Bueno, si sigo analizando la otra alternativa, yo voy a ver que existe una tendencia. Mientras voy transfiriendo más deuda de corto plazo en largo plazo, la razón circulante, pueden verlo acá, me refiero a esto, mientras transfiero más deuda de corto plazo en largo plazo, la razón circulante va mejorando. De hecho, ahí ustedes pueden ver 0,77, 0,88, 0,97 hasta llegar al 1,27. Yo creo que acá es importante ver que en el último escenario, la razón circulante se ubica dentro del rango aceptable. ¿Ya? Esa opción es la más recomendable. Pero ojo que también hay que ver qué es lo que sucede con la rentabilidad. Y en la rentabilidad sucede lo siguiente, en la rentabilidad, tal como se lo dije en antes, esta va disminuyendo en la medida que mejora la liquidez, disminuye la rentabilidad. Y acá lo podemos observar, de hecho del 8, disculpa, marqué la parte de arriba, del 8,24 comienza a disminuir a 5,48, a 3,15, a 1,66, hasta llegar al 1,73, pero ojo, negativo. ¿Y qué significa si ese resultado es negativo? Significa que es pérdida. Entonces ahí hay que tener cuidado con la opción que yo voy a elegir como administrador financiero. ¿Qué es lo que voy a sugerir para la empresa? Bueno, está claro que desde el punto de vista de la razón circulante, la mejor opción es el escenario 4. Me refiero a transformar el 47% de las deudas de corto plazo en largo plazo. Pero del punto de vista de la rentabilidad, no es la mejor opción. ¿Y por qué no lo es? Porque estaría generando pérdida y no sería recomendable para la empresa, o en este caso, que el administrador financiero esté recomendando o esté sugiriendo una opción que le genere pérdida a la empresa. ¿Ya? Eh, en eso hay que tener cuidado, por eso que no hay que perder de vista estos dos ratios que están acá. Siempre analizar los dos juntos, no por separado, sino que juntos. ¿Ya? Ya, acá mal un ratio, viene el otro. Acá igual, mal uno, viene el otro. Si me salto, mal uno, viene el otro. Bien uno, pero mal el otro. La idea es que el administrador financiero busque un equilibrio entre la liquidez y la rentabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué se entiende por ese equilibrio? Se entiende que la empresa debe tener liquidez, me refiero a capacidad de pago, pero por otro lado debe tener rentabilidad también, aunque ésta sea baja. ¿Ya? En eso hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? ¿Ya? Buscar aquella opción que sea la mejor o la más recomendable para la empresa. Hay un dato importante, yo les dije antes, que, eh, que es difícil que se dé una situación en donde la empresa tenga que enfrentar el pago de sus deudas completas en un 100% de un día para otro. ¿Ya? Entonces, basándome en esa situación, yo podría sugerir en este ejercicio que la mejor opción de las que me están dando acá, la mejor opción podría ser el escenario C, este que está acá. ¿Por qué? Se lo voy a explicar de la siguiente forma. 0,97, ¿por qué estoy recomendando una opción que no está dentro del rango óptimo, el rango normal que se sugiere? ¿Ya? Porque yo tendría que interpretarlo de la siguiente manera. Por cada peso que debe la empresa, ¿cuánto tiene para pagar? 0,97. No le alcanza. Efectivamente no le alcanza. No tendría liquidez, no alcanzaría a cubrir su deuda de corto plazo, pero estaría muy cercana al rango óptimo, ¿ya? Y tal vez se podría apelar a la justificación que le di delante, que prácticamente es imposible que una empresa tenga que hacer frente al pago de toda su deuda de un día para otro. Por lo tanto, esta situación podría ser
la más recomendable entre todas estas, descartando la última porque no podría como administrador financiero recomendar una pérdida, no podría, no sería lógico que recomendara una opción que generara pérdida para la empresa. Entonces, aunque esta sea leve, aunque esta rentabilidad sea baja, por lo menos positiva. Entonces, podría sugerir y recomendar el tercer escenario, que sería transformar la deuda del 31% de corto plazo a largo plazo. Ahora, la respuesta positiva va a depender de la justificación que ustedes entreguen, tal como se los comenté el día martes a varios grupos. eh, Uno puede utilizar, y en clase también lo dije, en la clase, en la segunda clase recuerdo, que uno puede utilizar, eh, a ver, se podría decir supuestos para dar una respuesta. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con supuesto? ¿Ya? Basarme en algo específico para dar una respuesta, porque si a mí me entregan un ejercicio de este tipo, solamente son números y son resultados, son estados financieros que me entregan para analizar, pero no conozco qué empresa es, qué producto fabrica, en qué mercado está inserta esta empresa, ¿ya? Entonces, como no conozco esa información, al dar una respuesta, yo podría poner, ¿ya? Yo podría establecer ciertos supuestos, como por ejemplo decir, considerando que mi empresa está inserta o que esta empresa está inserta en un mercado estable, ¿qué significa si la empresa está inserta en un mercado estable? ¿Ya? Que es un mercado que no cambia demasiado, que es un mercado que no genera tanto imprevisto, por lo tanto la empresa podría trabajar con este ratio que está acá, me refiero a la razón circulante, porque estaría muy cercana al 1. Se justificaría tal vez ese resultado. Ahora, si la empresa está inserta en un mercado dinámico, cambiante, que no se sabe con certeza qué es lo que va a ocurrir mañana o pasado mañana, ahí necesariamente no sería buena esta alternativa, porque la empresa, lo ideal en ese caso es que tenga un ratio mucho más alto, yo diría más cercano al 1,6, para poder hacer frente a los imprevistos que puedan surgir en el camino. Entonces, un fundamento, un supuesto que podían establecer acá en este ejercicio es que la empresa está inserta en un mercado estable. Ahora, para dar una respuesta, como le dije, ustedes pueden plantearse un supuesto, ustedes pueden plantearse algún fundamento para justificar obviamente la respuesta. Por ahí un grupo me dijo, profe, yo puedo considerar que estamos en una situación actual de contingencia, por ejemplo, el COVID, problemas para la empresa, las cuarentenas, pero por supuesto que lo pueden hacer, basándose en ese supuesto, ya obviamente que pueden dar una respuesta, entonces ahí sería que tendrían que ser más conservadores que agresivos en este caso, porque la empresa está en una situación bastante complicada en este momento. Pero como les digo, la fundamentación es clave para dar una respuesta en este ejercicio. Y antes de darle la palabra a ustedes, si que quieran hacer otra consulta adicional con respecto a esto, hay un dato importante que tienen que considerar también y que tiene que ver con los números. Y yo no lo quise presentar listo porque es para que ustedes se den cuenta de que realmente tienen que estar pendientes de esto el día de mañana. Por ejemplo, acá está, el tema del impuesto a la renta. El impuesto a la renta, este no es materia de finanzas, este es materia de contabilidad que ustedes vieron en la asignatura pasada y que tienen que aplicarla acá, obviamente, para una respuesta. ¿Ya? El impuesto a la renta o las empresas tienen que pagar un impuesto en la medida que obtienen utilidades, ¿cierto? Entonces, si yo analizo la situación inicial de la empresa, acá hubo un resultado positivo en la situación inicial. Por lo tanto, la empresa obtiene, o sea, la empresa utilidades y tiene que pagar impuestos, ¿cierto? Todos de acuerdo, restamos el impuesto, llegamos a un resultado neto. Escenario 2. El escenario 2, a pesar de que se pagan más intereses, aún así se sigue obteniendo un resultado positivo. Es decir, hay utilidad, por lo tanto hay que pagar impuestos. Lo mismo en el escenario 3, perdón, en el escenario 2 y en el escenario 3. Pero ¿qué ocurre en el escenario 4? ¿Qué les pasó en el escenario 4?
¿Qué se generó ahí como resultado? Ya había un resultado operacional de 71 millones y se tuvieron que pagar 73 millones de intereses. Por lo tanto, eso generó un resultado ante impuestos negativo. Ojo, negativo. Pregunta, del punto de vista contable, ¿qué pasa si el resultado es negativo? ¿Hay que calcular impuestos? ¿Se debería pagar impuestos si el resultado es negativo? Materia de contabilidad. ¿Qué opinan? ¿Qué dice? No, no se puede. No se debería pagar impuestos. Entonces, lo quise explicar o recordar, porque ustedes lo deben manejar, lo quise recordar acá en vivo para que veamos el cambio. Entonces, cuando haya un resultado negativo, cuando haya una pérdida, ustedes no pueden copiar la fórmula para calcular el impuesto. O sea, derechamente ahí tienen que poner cero, porque cuando un resultado es negativo no se paga impuesto. ¿Ya? Ténganlo en consideración para los ejercicios de mañana. Y esta no es materia de finanzas, esta es materia de contabilidad. ¿Ya? Entonces, cuando hay un resultado negativo, no se paga impuesto y el resultado se mantiene, la pérdida se mantiene, y ojo que la rentabilidad disminuye aún más. Entonces, con mayor razón hay que descartar esta opción 4 o este escenario 4 y hay que justificar que esta de todas, la que más se acerca a los rangos normales o la que se podría recomendar sería esta de acá. A pesar que el ratio no está en el 1 y a pesar que la rentabilidad es baja, pero es la mejor de las tres anteriores. ¿Ya? Ahora, si hay un grupo que quiso entregar un valor agregado y aprovechando el Excel, buscó otra alternativa, porque yo les dije que esto lo podían trabajar inmediatamente con Excel, esto es cosa de copiar un Excel para el lado. Voy a ver acá. Mira lo que voy a hacer. Voy a copiar el escenario. ¿Ya? Voy a arreglar acá el escenario, bueno, me marcó 147. Voy a copiar el 47. Debería darme el mismo resultado. Este es cero. ¿Ya? Ahí. Ahí está, me está dando el mismo resultado, ¿cierto? Me siguen, lo único que hice es copiar. Ahora ustedes con esta herramienta del Excel podían haber buscado otra alternativa, no era obligación, sino que tiene que nacer de ustedes, de presentar otras opciones, es el valor agregado que quiero que ustedes consigan para dar una mejor respuesta. Tal vez alguien podría haber dicho, no, ninguna de estas opciones es buena, ninguna, porque esta no cubre la deuda y esta genera pérdida. Pero sugerimos otro escenario, sugerimos otra opción. ¿Y cuál opción? Bueno, ir probando. Pues acá, si las fórmulas están hechas solamente para cambiar el porcentaje, por ejemplo, 35%, pongo ahí, ¿qué pasa con 35%? Miren cómo mejora. Mejoró el razón circulante a 1,03 y el porcentaje de rentabilidad terminó siendo positivo. Ah, ojo, pero acá es positivo, tengo que copiar la fórmula voy a copiar la fórmula del cálculo de impuestos. Copiar y voy a poner acá, pegar, poner, pegar. Ya, ahí sí, porque es positivo, tiene que pagar impuestos. Ya, el ratio quedó en 1,03 y la rentabilidad disminuyó, pero es positiva, es mínima la rentabilidad, pero termina siendo positiva. Ahora yo podría dejar en 1 esto y podría empezar a cambiar el porcentaje acá. 34, mira cómo cambia. 33, mira ahí cómo cambió. Se dan cuenta lo fácil que es eh, evaluar escenarios aquí en el Excel con las mismas fórmulas que hemos trabajado. O sea, yo les dije que acá ustedes pueden copiar hacia el lado 100 columnas y ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cada uno de los porcentajes para ir dándose cuenta cuál es el mejor que puede adoptar una empresa. Esa es la ventaja, es el beneficio que nos entrega el Excel. ¿Ya? ¿Se entiende? No sé si alguien quiere hacer alguna consulta eh, al respecto, algún comentario. Les doy, Profe, dime.
Escucho. Entonces, si por ejemplo mañana en la prueba yo encuentro que ninguno de los escenarios que hice encuentro que sean buenos, entonces yo puedo crear uno y colocar eso como mi respuesta. Por supuesto, eso es lo que le estoy diciendo. Eso es lo que quiero que Ah, ya. ustedes hagan, que no se encasillen, Ah, que no se, a ver, que no se mecanicen, como se los dije también en la prueba, o sea, perdón, en el taller el día martes, sino que tengan la capacidad de aportar o sugerir nuevas alternativas que sean más convenientes. Por eso que la idea es trabajar con el Excel para que ustedes tengan la posibilidad de hacer los cálculos mucho más rápido y entregar una nueva sugerencia. Obviamente, primero se basan o su respuesta primero se enfoca en los escenarios que le piden evaluar. Primero, si ustedes dan una respuesta y dicen que ninguno es conveniente, ahí tienen la libertad para poder, obviamente, dar otra opción adicional, la sugerencia que ustedes estimen conveniente. Esa es la idea. Por eso es importante haber trabajado hoy día esta retroalimentación para que ustedes mañana estén con mayor conocimiento para enfrentar la primera evaluación. ¿Alguien más quiere consultar, comentar, sugerir? Ya, esta clase igual está siendo grabada, como les dije, para que la puedan ver más tarde, después, mañana, ante la prueba, para refrescar conocimiento, lo que consideren, ¿ya? Eh, Vamos al otro entonces, al otro ejercicio. El ejercicio 2 que está acá, que también voy a ampliar acá la pantalla para que se vea mejor. Eh, Me da la impresión de que era más abordable en el sentido de que no había una situación como la anterior, no había que el resultado o la rentabilidad sea negativa. Partía de una situación inicial, tal como se mencionaba en el ejercicio. Estos resultados también los voy a publicar en una de las sesiones de la asignatura para que los tengan y lo puedan revisar. Así inmediatamente van a saber cómo les fue en el taller. ¿Ya? Por lo menos los números lo van a poder revisar enseguida, van a ver si están bien o no. Y después el tema de la justificación, ahí yo voy a tener que evaluarlo y darle una interpretación, o sea, perdón, darle un puntaje para ver su nota final. Ya, entonces, esta es la situación inicial. Acá la situación era contraria. La empresa era muy conservadora, al extremo conservadora, porque por cada peso que debía, la empresa mantenía 2,21 pesos para pagar, ¿ya? O sea, tenía más del doble para cubrir sus deudas. Situación que también está fuera del rango, pero por el lado derecho o el extremo superior, por decirlo así, y que de una u otra forma reflejaba la mantención de recursos ociosos en la empresa, recursos que se podían trabajar, me refiero al dinero, se podría tomar dinero que mantiene la empresa, podía tomar ese dinero, invertirlo en productos, en mercadería, vender esas mercaderías y mejorar la rentabilidad. Y eso es lo que se pedía, analizar distintas opciones más agresivas. Y dentro de las situaciones más agresivas estaba obviamente también cuatro alternativas. Evaluar la transformación del 12% transformar el 12% del pasivo a largo plazo en pasivo circulante, el 23%, el 31% y finalmente el 47%. Entonces, eso se tenía que analizar, comparar y ver qué era lo más conveniente para la empresa. Entonces, acá se hicieron los cambios correspondientes. Ahí ustedes pueden ver que el pasivo circulante va aumentando en la medida que se va transfiriendo más deuda de largo plazo en corto plazo. Ojo que el hecho de adoptar una estrategia más agresiva implica a la empresa pagar cuotas más altas de deudas de corto plazo, ya genera más presión
¿Ya? Por eso que también hay que tener cuidado, hasta qué nivel podemos soportar una deuda más alta para la empresa. Ya, obviamente eso uno lo tiene que ir viendo con los ratios, por ejemplo, acá de la razón circulante de la empresa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el primer escenario la razón circulante era 1,73. Seguía estando sobre el rango normal o aceptable. Sin embargo, las otras tres alternativas permitían ubicarse dentro de ese rango, dentro del rango normal, dentro del rango aceptable para tener una capacidad de pago normal como empresa. Una era del 1,44, una era del 1,28 y la última era del 1,05. En estos tres casos, me refiero al escenario 2, 3 y 4, ¿ya? Se tenía bueno, en todos los escenarios, en todo, desde el inicial, se tenía liquidez, había capacidad de pago, pero sin embargo, el inicial y la primera alternativa, esa liquidez era muy alta y se tenía que disminuir para aprovechar o mejorar la rentabilidad. Y eso es lo que se hace con el escenario 2, 3 y 4. Porque la rentabilidad va aumentando. Si ustedes se dan cuenta acá del 12%, 12,02, aumenta al 15,22 o al 16,33 o al 18,56. Mejora la rentabilidad. En este caso particular de esta empresa, sin perjudicar la capacidad de pago. O sea, la empresa en los tres casos tiene capacidad de pago. La pregunta que surgió en el día martes era, bueno, si estos tres escenarios son convenientes para la empresa, ¿cuál debería adoptar? ¿Cuál sería el ideal? ¿Cuál sería el mejor? Bueno, acá vuelvo a reiterar, no existe una respuesta única. No existe una respuesta que diga el escenario 2 es el más recomendable o el escenario 4 es el más recomendable. Todo va a depender de la justificación que ustedes den. Y la justificación, o para justificar mejor una respuesta, nuevamente es importante considerar los supuestos que mencionaba delante. ¿Ya? ¿A qué me refiero con supuesto? Dar una referencia del por qué se va a tomar esa decisión, por qué razón. A ver, para sacarlo de finanza, por ejemplo, yo podría decir, a ver, suponiendo que la sala de clase, aunque no tenemos sala de clase, que la sala de clase mide 40 metros cuadrados, yo voy a poner dos eh, iluminarias, dos luces para iluminar la sala. Entonces estoy estableciendo un supuesto dependiendo del tamaño. ¿Ya? Entonces, en base a lo que yo estoy suponiendo inicialmente, doy una respuesta. Entonces acá tiene que suceder lo mismo. ¿Ya? Si yo quiero decir que el escenario 2, el que está acá, es más conveniente, la idea es establecer un supuesto. Y acá yo lo puedo justificar con lo que le mencioné antes, diciendo, por ejemplo, cuál o cómo es el comportamiento del mercado en el cual está inserta la empresa. ¿Ya? Porque tal como le dije antes, si la empresa está inserta en un mercado altamente competitivo, ¿ya? Volátil, que cambia constantemente, en donde se tiene que enfrentar imprevistos, varios imprevistos, durante un periodo determinado, lo más recomendable sería entonces ser o tender a ser más conservador. Por lo tanto, yo podría decir, en base a eso, en base a que el mercado es dinámico, es volátil, ¿ya? La sugerencia es que la empresa solamente transforme el 23% del pasivo de largo plazo en pasivo de corto plazo, porque así le da la tranquilidad de que su razón circulante sería del 1,44, situación que alcanzaría a cubrir su deuda de corto plazo y además mantener un buen respaldo como para enfrentar imprevistos. ¿Ya? Me refiero a que dentro del rango que esté más cercano al límite superior. Eso es ser más conservador en la práctica. Ahora, si alguien establece como supuesto que el mercado en el cual está inserta la empresa es estable, ¿ya? No sufre varios cambios, el comportamiento es permanente, son pocos los imprevistos que hay que enfrentar, podría justificar, pero claramente que la mejor opción sería
el cuarto escenario, es decir, transformar el 47% de la deuda de largo plazo en corto plazo, porque de esa manera bastaría con tener una razón de liquidez, una razón circulante del 1,05, porque alcanza a cubrir sus deudas de corto plazo y enfrentar uno que otro imprevisto que pueda surgir. Como son pocos, no habría problema en ese caso y mejoraría considerablemente la rentabilidad. Pero así como le explico, podría ser el escenario 2, podría ser el escenario 1, dependiendo del supuesto y la justificación que den, o se podrían quedar con el escenario 3. En este caso, eh, a diferencia del ejercicio anterior, no sería tan necesario adoptar un nuevo escenario, ¿ya? O dar una nueva opción diferente a estas que están acá. Se podría elegir cualquiera de estos tres si ustedes lo justifican de manera adecuada. A no ser que quieran incorporar más supuesto y adoptar, por ejemplo, una razón circulante de 1,3, ¿ya? O mantener una rentabilidad del 15%, que la pueden buscar también copiando, agregando una columna más y cambiando los porcentajes. O sea, ahí está la libertad que ustedes van a tener para poder responder en este tipo de ejercicio. ¿Se entiende la idea de lo que les estoy explicando? Acá todos eran positivos, por lo tanto todos tenían que pagar impuestos y ahí se tenía que analizar las opciones que estaban disponibles respecto a la liquidez y a la rentabilidad que podía obtener la empresa. ¿Consultas, jóvenes? ¿Comentarios? Yo puedo hacer una consulta. Dime, dale, te ¿Aló? escucho. ¿Sí, te escucho? Ya, bueno, usted ha mencionado que el rango eh, prácticamente aceptable de razón circulante o liquidez es entre 1 y 1,6, ¿cierto? Claro, sí, Obviamente, si es menor o superior, ahí uno tiene que ver los supuestos o la situación o la empresa, en este caso, que se esté evaluando. exacto. Y el rango de rentabilidad, ¿cuál sería? O sea, aquí hablamos de positivo o negativo, pero ¿hasta cuánto sería? ¿Hay un rango Ya. máximo y un mínimo? Sí, mira, muy buena pregunta. La verdad es que la rentabilidad no tiene un rango específico, porque todo va a depender del rubro, del negocio, el tipo de empresa, el tamaño de empresa. No es como la razón circulante que se puede generalizar y se puede establecer un rango que es entre el 1 y el 1,6, como tú lo mencionabas. En cuanto a la rentabilidad, no existe ese rango. No te podría decir que lo ideal es entre el 10 y el 20%, entre el 10 y el 50%. No hay. Los textos de finanzas no te van a entregar una rentabilidad. Lo que sí es que esta tiene que ir mejorando. O sea, la idea o la gestión que hace el administrador financiero debería ser para que esta rentabilidad vaya mejorando año a año. Es el seguimiento que tiene que ir haciendo el administrador financiero. Por esa razón te decía delante que no es recomendable desde ningún punto de vista recomendar obtener pérdida. No tiene sentido, porque las empresas se crean, las empresas se mantienen con la idea de ir generando retornos, beneficios para los dueños. Entonces las pérdidas se tratan de evitar, se tratan de descartar. Y si por alguna razón hay una pérdida en un momento determinado, porque la va a haber, por ejemplo, en estos tiempos de crisis, muchas empresas están generando pérdida, la idea es minimizarla, la idea es buscar alternativas de ver cómo se puede revertir esa situación. Porque las pérdidas pueden ser momentáneas, pueden ser temporales, ¿ya? Pero deberían ser de corto plazo. Ninguna empresa va a tener la capacidad de sobrevivir si esta pérdida se mantiene en el tiempo, ¿ya? Si la empresa se mantiene en el tiempo, es imposible que pueda seguir subsistiendo la empresa, ¿ya? En eso hay que tener cuidado también en el tema. ¿Ya? Así que no hay Ya, profesor, muchas gracias. un rango específico. Tiene que ser positiva. Lo ideal es que sea positiva. Lo ideal es que año a año vaya mejorando. Recuerda que los ratios se van evaluando año a año, ¿ya? Van buscando la alternativa. Y si fuera en este caso, la idea es mejorar la opción. Y por ejemplo, de las tres opciones que estoy mencionando, posibles, las tres aumentan
la rentabilidad respecto a la situación inicial. ¿Te das cuenta? Respecto a la situación inicial, las tres la mejoran. Entonces ahí es decisión del administrador financiero ver cuál de estas tres es la mejor o la más conveniente para la empresa, dependiendo de la realidad que tenga la empresa o que enfrente la empresa. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profesor, sí. Ya. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer una consulta? Aproveche. Profesor, Dime. entonces, si la empresa en este caso quería que se pasara de largo plazo a corto plazo, entonces, ¿cuál sería la que usted estima correspondiente acá de las alternativas que tenemos? Por eso, tal como te lo mencionaba, cualquiera de estas tres es conveniente. Cualquiera de estas tres. Todo va a depender de la realidad de la empresa. Como no conozco la realidad de la empresa, no sé de qué empresa se trata, no sé de qué producto venden y qué rubro practica, ¿ya? Es importante establecer esos supuestos que te mencionaba. Yo podría decir, suponiendo que la empresa es pequeña, suponiendo que la empresa está inserta en un mercado altamente competitivo, un sector comercial, por ejemplo, lo ideal sería tener un ratio mucho más alto de razón circulante, es decir, el 1,44, porque de esa manera, aparte de cubrir las deudas de corto plazo, le permite enfrentar cualquier imprevisto que tenga, sin tener problema. Situación que sería distinto si se mantiene, o sea, si eligiera la última opción, porque acá cubre las deudas, tal vez podría enfrentar un imprevisto, pero no varios imprevistos. No sé si se entiende la idea, como seguridad, como respaldo, como tener dinero adicional para enfrentar cosas que no tengo planificadas. A eso me refiero con lo imprevisto. Si tú tienes un ratio más alto, ya va a tener la capacidad de enfrentar más imprevistos. Si tú tienes un ratio más bajo, no vas a tener la capacidad de enfrentar tantos imprevistos. Por eso que este ratio bajo se adapta mejor a un mercado estable, un mercado que no es cambiante, que no provoca tanto imprevisto. Y este ratio más alto se adapta a un mercado más inestable, que te exige enfrentar el imprevisto, ¿ya? Pero las tres opciones son buenas para la empresa, depende del rango, o sea, perdón, del rubro en el que está inserta. ¿Se entiende, Catherine? ¿Catherine o no? Y profe, excelente, muchas gracias. Ya, qué bueno, Catherine. Más consultas, jóvenes, aprovechen. Para eso es la clase de hoy, para aclarar dudas. Profesor, yo de nuevo, Dime, Alejandro. Alejandro. Como usted nombró ahora las tres opciones, ¿cierto? Pero si yo me hubiese quedado con la opción 1 y... ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Aló? Con la opción 1 te Ah, refieres a esta, ¿cierto? sí, si yo me hubiese quedado con la opción 1, con el ratio de 1,73 y ¿Ya? con 13,69 de rentabilidad, y debido a la situación que justamente estamos viviendo como pandemia a nivel mundial, por el desequilibrio económico que está sucediendo, ¿cierto? Sí. Y yo como administrador financiero quisiera optar por un ratio más elevado en caso de imprevisto o situaciones que van ocurriendo, en este caso que no sabemos qué va a ir pasando el día de mañana. ¿Está bien igual? Sí, perfecto. O sea, recuerda que ese rango digamos, de normalidad o de aceptable para una empresa es en casos normales. O sea, digamos, en términos generales es como lo óptimo, pero siempre van a haber excepciones, ¿ya? Excepciones para que la empresa pueda estar más arriba o excepciones para que la empresa pueda estar un poco más abajo. Ya, todo va a depender de la realidad de la empresa y del contexto que esté enfrentando esta empresa. Por lo tanto, si ustedes pusieron como grupo que debido a la situación actual, la coyuntura que está enfrentando la empresa, lo más recomendable, ustedes recomiendan adoptar esta estrategia y mantener un ratio más alto,
totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque está mejorando la rentabilidad, pero está resguardándose con respecto a la incertidumbre que existe en el futuro que se viene. No hay certeza de qué es lo que va a ocurrir. Incluso tal vez alguien podría haber dicho que lo mejor es quedarse en la situación inicial con todo lo que está pasando. También podría ser una opción, pero es relativo si es que esta situación la vamos a poder mantener considerando estos resultados, porque recuerden que ya una cosa es la liquidez que vamos a mantener por seguridad, pero las ventas disminuyeron, y si las ventas disminuyen va a bajar esto. Entonces, con mayor razón hay que protegerse. Sí, que totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Y eso deja en claro que todo va a depender del supuesto que ustedes consideren para dar su respuesta. ¿Se entiende, Alejandro? Ya, profesor. Sí, profesor, muchas gracias. Ya, ok. ¿Alguien más que quiera hacer consulta? Mira, eso que estamos analizando, ¿se acuerdan que en la primera clase yo le dije que la finanza era una mezcla de ciencia y arte? Ya, el tema está en que la ciencia yo la puedo asociar con la fórmula, los números, los resultados, pero el arte depende del administrador financiero, de la experiencia que tenga, de las decisiones que tome, de las consideraciones que tenga para tomar la decisión. Por eso que en la práctica no todos los administradores financieros eh, tienen éxito, por decirlo así. O sea, todo va a depender de la experiencia que tengan y de la que vayan adquiriendo en el camino. O sea, siempre comparo esta situación con las finanzas personales. Ustedes seguramente se han visto en aprieto antes, el tema de los pagos, cómo han resuelto una complicación anterior, la manera en cómo lo hayan resuelto le va entregando a ustedes experiencia. Por lo tanto, cuando se presenta nuevamente una situación similar, ustedes ya saben qué hicieron antes, saben cómo enfrentaron esta situación y eso los ayuda a tomar la decisión con mayor seguridad. Entonces, esa es la experiencia de la que hay que conseguir para administrar los recursos, no solamente de la empresa, sino que también los recursos personales, que siempre son escasos. ¿Ya? Seguramente al principio uno, como en todas las cosas, va a fallar, va a cometer errores, pero eso se tiene que transformar en una experiencia para el futuro, para no volver a cometer los mismos errores de antes. Me refiero a sobreendeudarse, a buscar la manera de cómo negociar las deudas. Estoy hablando de casos de las finanzas personales, ya de cómo enfrentar los pagos, de cómo renegociarlo. Entonces, esa es la experiencia que uno tiene que buscar. Y en el caso de la empresa o del administrador financiero, claro, en la medida que haya experimentado situaciones similares en años anteriores, les va a servir para tomar nuevas decisiones. Lo nuevo siempre va a ser difícil de enfrentar, como se decía por ahí. Esta es una pandemia que nunca se había enfrentado antes. Nadie pensaba, por ejemplo, que iba a llegar de un día para otro, ¿ya? Este tipo de amenaza para una empresa que obligó a establecer cuarentena, ya acá en todos los países y principalmente acá en Chile o Iquique, superiores a 100 días. Entonces, que una empresa se mantenga cerrada por más de 100 días es una situación bastante difícil. Y obviamente para poder mantener viva la empresa es bastante complicado. O sea, por eso que yo les decía que hoy día se van a ver realmente quiénes son los buenos administradores financieros, los que logren eh, eh, mantener viva a su empresa, porque varias de las empresas sencillamente no van a lograr sobrevivir. Es de esperar que todo se normalice, que poco a poco retorne a la normalidad. Espero que no volvamos, que no retrocedamos acá en la región, aunque hemos visto bastantes personas en las calles, ya. Es complicada la situación, pero ese es otro tema, ¿ya? Yo quiero ver el tema financiero y ese es el arte del que le hablaba, las decisiones que tiene que tomar el administrador financiero, los resultados que estas puedan generar. A eso se refiere
el arte, el ir mejorando día a día con respecto a las cosas buenas o decisiones positivas que se adopten en la empresa. Estamos con estos ejercicios, pasamos al 3 para ver cómo eran los de administración de efectivo, o alguien tiene alguna consulta más que hacer respecto a este tipo de ejercicio. Ya, si no hay consulta, pasemos al 3. Vamos al ejercicio 3. Problemas de... Ya voy a dejar de compartir. Hay problemas que se están generando por la transmisión en vivo. Vamos a ver si se pueden corregir. Unos minutos, jóvenes, voy a volver a abrir el archivo, que tengo problemas. Para cambiarme al ejercicio 3. Ya, acá estoy. Ya ahí logré abrir el archivo. Lo voy a compartir. Ya, este es el ejercicio 3. Ahí lo pueden ver. No sé si se alcanza a ver. Si es necesario, voy a ampliar la pantalla un poco más. No, se va a desconfigurar. Y ahí lo voy a dejar. Ya, este ejercicio igual me da una situación inicial. Es de administración de efectivo, de saber cuánto dinero es el que necesita la empresa para financiar el ciclo de conversión de efectivo. Acá la información se entregaba de la siguiente manera. Me decían que el precio del producto que vendía la empresa era de 7.900 pesos, y lo nuevo era cómo se entregaba la información de las unidades, porque decía que se vendían, vamos a entrar acá. Uy, disculpen, no me deja entrar no me deja entrar, déjame ver el texto del taller, a ver. Ya, decía que la empresa vende trimestralmente 64.600 unidades. Entonces, me entregaba la información expresada en trimestres. Y este cuadro que está acá, nosotros lo trabajamos en términos anuales. Por lo tanto, lo que se debía hacer era transformar necesariamente esas unidades que me daban en trimestre a anuales. ¿Y cómo lo tenía que hacer? Multiplicando esa cantidad por la cantidad de trimestres que tenía el año, que en este caso son 4 trimestres, el año tiene 4 trimestres, por lo tanto la multiplicación de esos 64.600 unidades por 4 me da los 258.400. Entonces, no se olviden, cada vez que ocupemos este formato de la administración de efectivo, transformen las unidades siempre a anuales, para que los resultados que entregue el ejercicio estén buenos. ¿Por qué? Porque la rotación está en términos anuales. Las ventas se tienen que calcular en términos anuales, entonces por eso que hay que transformar esta celda que está acá. Lo otro lo habíamos visto porque el costo de venta representa el 62% del precio, había que hacer una multiplicación ahí, y las compras representaban el 82% del costo de venta. Entonces me daban los datos de la cantidad de ventas a crédito, que era el 58%, la cantidad de las compras a crédito, el 78%, y hacía el cálculo. No se olviden que la rotación yo la calculaba dividiendo los 365 días del año por el periodo promedio de cobro, el periodo promedio de inventario y el periodo promedio de pago respectivamente. Trabajábamos o debemos trabajar los resultados con 2 decimales para que todos podamos tener el mismo resultado y los podamos comparar. Entonces,
esto era el resultado, y acá me daba inicialmente que la empresa tenía un ciclo de conversión de efectivo de 24 días, y para financiar esos 24 días necesitaba 115.550.356 pesos. Es por los montos altos que tiene esta empresa de movimiento de venta y todo. Por esa razón necesitaba este dinero. Y esto tenía un costo financiero asociado, que el costo financiero es la multiplicación de ese valor por el costo de oportunidad del inversionista. Entonces ahí me daban que el costo de oportunidad era el 21%, y de eso se desprendía el siguiente costo financiero. O sea, al año la empresa gastaba 24.265.575 pesos para financiar ese ciclo de conversión de efectivo que era de 24 días. Desde el punto de vista financiero, la idea siempre ha sido tratar de minimizar ese costo financiero, o tratar de buscar alguna alternativa que permita ahorrar un ahorro de ese costo financiero. Y eran las opciones que se pedían evaluar. En este caso eran tres opciones. La opción de disminuir en 4 días el periodo promedio de cobro, que lo marqué acá con verde, aumentar en 4 días el periodo promedio de pago, o finalmente disminuir en 4 días el periodo promedio de inventario. Entonces, esas son las opciones que tenía que comparar, y acá claramente me muestra que esos escenarios me entregan el siguiente resultado. O sea, este resultado yo lo comparo siempre con la opción inicial, y de esa manera yo obtengo una diferencia. Si la diferencia es negativa, significa que me va a entregar un ahorro financiero. Entonces, en los tres casos, los días disminuían de 24 a 20 días, 20, 20, 20, ¿cierto? Y las cantidades, o sea, o el dinero que se necesitaba para financiar también disminuía con respecto a la situación inicial, porque de 115 en el primer escenario disminuía a 102, en el segundo a 107 y en el tercero a 101. O sea, de los tres escenarios, si yo comparo estos tres escenarios, el más conveniente terminaba siendo el tercer escenario, el que me permitía disminuir, o un ahorro financiero. A ver, déjenme ver que no tengo problema, de nuevo se bloqueó el Excel. Voy a dejar de compartir para moverlo, ya, para poder mover y comparar este escenario. No quiere. Disculpen, tengo problemas con hay un problema que se bloquea el Excel, seguramente por la cantidad de memoria que estoy utilizando acá. Voy a abrirlo de nuevo para mostrarle cuál es el ya, aquí estoy. Entonces voy a comparar. Voy a comparar los resultados. Y voy a compartirlo, ahora sí. Y ahí lo recuperé. Ya, en este caso, entonces, si ustedes comparan los resultados, disminuyendo el periodo promedio de cobro a 28 días, de 32 a 28 días, el ahorro financiero al año es de 2.723.901 pesos. ¿Ya? ¿Por qué hay un ahorro? Porque, claro, inicialmente necesitaba 115 millones, y con el cambio que se busca, ese dinero que se necesita disminuía a 102 millones. Lo mismo sucede con el caso 2, escenario 2, en donde el periodo promedio de pago aumenta a 30,
Y en el caso 3, en donde el inventario termina disminuyendo en 4 días, lo que va a provocar que el dinero que se necesite sea menor que en los casos anteriores, porque acá es 102, acá es 107 y acá es 101, por lo tanto eso provoca una mayor diferencia comparada con respecto a la situación inicial y me entrega un mayor ahorro financiero que casi alcanza los 3 millones de pesos, llega a 2.910.718. Por lo tanto, si comparo estas tres situaciones, yo podría decir que la mejor opción para la empresa sería en este caso disminuir en 4 días, no tengo que decir la mejor opción en el escenario 3, la idea es, la mejor opción para la empresa sería adoptar la estrategia de disminuir en 4 días el periodo promedio de inventario. O sea, mencionar cuál de las tres estrategias es la mejor. En este caso, disminuir en 4 días, porque lo estoy comparando con la situación inicial, el periodo promedio de inventario, porque eso provocaría un ahorro financiero de 2.910.718 pesos. Obviamente, considerando que esa disminución no perjudique la calidad de fabricación del producto. No me tengo que olvidar de eso, ni tampoco de ponerlo en la respuesta. Esta es la mejor opción, considerando que no va a afectar la calidad, que esos 4 días menos no afectaría la calidad de fabricación del producto. ¿Se entiende, jóvenes, este ejercicio? ¿Llegaron a ese resultado? ¿Alguien tiene alguna consulta, comentario respecto a este ejercicio? ¿Victoria? Por mi parte, profe, yo sí lo entendí el ejercicio. Yo no Ya, ok. no había llegado al resultado, pero lo entendí. Ya, Victoria. De ¿Alguien todas más tiene? formas, Dime. No te escucho, no se escucha. Victoria, ¿querías comentar algo más? No, profe, yo estoy clarita. Ya, ok. Por lo menos a mí me queda claro. No sé mis Gracias. compañeros. Catherine, ¿querías hablar o no? No, profe, yo estoy clarita igual. Ya, ok. Catherine. Alejandro, ¿alguien más? Hay más personas conectadas si quieren hacer consulta, comentar. Profesor, Dime. buenas noches. Yo en mi caso personal, en el ejercicio número 3, como respuesta, puse el escenario número 3, lo nombré como usted dijo que no teníamos que decirlo de Ah, manera, no opté fuiste por el específica, escenario ¿eso? número 3. Claro, Ya. Yo te se sugiero, recomienda y puse que se recomienda que opte por el escenario número 3, ya que por esto el escenario nos muestra un mejor financiamiento, ya que cada 20 días la empresa necesita, puse el monto con una diferencia de un ahorro financiero, pero nombré que teníamos que optar por el escenario número 3. ya, ok. Usted no, Disculpa que no veo tu nombre acá. Alejandra. Alejandra, bueno, qué bueno que se haya aclarado ahora entonces, para mañana en la prueba dar una mejor respuesta. Es importante que tú identifiques de mejor forma cuál es la estrategia, ¿ya? Porque al mencionar estrategia 3, solamente lo vamos a entender las personas que sabemos cuál es la estrategia 3. ¿Se entiende? Entonces, si tú mencionas que la mejor estrategia es disminuir los días de permanencia en inventario, ahí ya te queda un poco más claro. Entonces, eso considéralo para mañana, para la respuesta de la prueba. Lo mismo para el resto del curso, que consideren esa especificación respecto a cuál alternativa es o en qué consiste la alternativa. Sí, profe, lo que pasa es ¿Ya? que yo por mi parte tampoco sabía bien cómo escribir la respuesta y también con mi grupo igual pusimos escenario 3, o sea, así nos referimos nosotras. Igual explicamos los 4D Ya, y esas cosas, pero pusimos escenario 3 igual. ya. Entonces a considerarlo mañana, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Ya. Pasemos a la última, el último ejercicio para que ya revisen el taller completo. Veamos acá.
algo me está indicando este ejercicio. Ya, aquí está. El último ejercicio, a diferencia del anterior, era un ejercicio que entregaba el precio del producto y entregaba la información de los componentes que tenía el costo de cada producto. Es decir, se refería al costo en materia prima, al costo en mano de obra y el costo asociado a los gastos indirectos de fabricación, o los costos indirectos de fabricación, disculpen. Entonces, había que sumarlo, los tres, y si sumaban los tres, el costo de venta unitario daba 3.790 pesos. En el caso de la cantidad, acá igual se expresaba de otra forma. Se entregaba en forma mensual. Déjenme revisar, a ver, eran 5.400 unidades mensuales. Entonces, tal como se lo mencionaba antes, para ingresarlo en este cuadro había que transformarlo a años. Por lo tanto, esos 5.400 unidades había que multiplicarla por 12, porque obviamente el año tiene 12 meses. Entonces, de esa manera quedaba en 64.800 y después se trabajaba de la misma manera. ¿Ya? Multiplicación para llegar al resultado. Y lo otro nuevo era que las compras correspondían al 80% solo del costo asociado a las materias primas. Ya, claro, porque tiene que ver con con el material directo que utiliza la empresa para fabricar sus productos. Ahora, a lo mejor alguien se preguntó, ¿y por qué las compras representan solo el 80%? Y el otro 20%, ¿de dónde lo saca? A lo mejor alguien se hizo esa pregunta. Bueno, hay que recordar que la mayoría de las empresas mantienen stock en bodega. Entonces, en este caso me dicen que el 80% lo compró, quiere decir que el 20% ya lo tenía en bodega. Entonces, con eso completó el 100 y pudo fabricar los 64.800 unidades. Entonces, había que hacer la fórmula ahí del 80% solamente con respecto a las compras o al valor de la materia prima total. Y así quedaba de esta manera. Había un ciclo de conversión de efectivo de 20 días y el dinero que se necesitaba inicialmente para financiar ese periodo era de 39.887.662 pesos. Lo que tenía asociado un costo financiero de 8.775.286 pesos. Esa es la situación inicial de esta empresa, esa es la realidad propia de esta empresa. Y la idea también era tratar de disminuir ese costo financiero, buscar algún tipo de ahorro. Y eso es lo que se pedía analizar considerando estas tres opciones. Acá era disminuir 5 días el periodo promedio de cobro, el plazo que se le otorga a los clientes para el cobro, o para que ellos paguen sus deudas, aumentar en 5 días, porque eran 25, aumentar en 5 días, negociar con los proveedores un plazo adicional, 5 días más era la otra opción, y finalmente era disminuir también en 5 días, como en el caso del ejercicio anterior, el periodo promedio de inventario. En este caso, igual se daba la situación de que en los tres escenarios, el ciclo de conversión de efectivo disminuía a 15 días. Pero respecto a los montos, se daban situaciones distintas, ¿ya? Porque nos podíamos dar cuenta que en la opción que generaba mayor ahorro era la primera opción, el escenario 1. Entonces, ¿por qué? Porque disminuía de 39 a 34 millones. Entonces, comparado con las otras opciones, era lo más conveniente. Por lo tanto, acá igual había que responder que la mejor opción para la empresa era la estrategia de disminuir en 5 días el periodo promedio de cobro a sus clientes. O, en palabras más sencillas, disminuir el plazo de cobro que se otorgaba a los clientes. ¿En cuánto? En 5 días, porque eso permitía obtener un ahorro financiero de 1.277.292 pesos al año. ¿Profe? Obviamente también habría que, te doy la palabra enseguida, obviamente también acá había que considerar
que esto no genera un impacto negativo con respecto a las ventas a crédito, porque si le estoy dando menos plazo, la idea no es perjudicar las ventas de crédito, pero eso se utilizaba como supuesto ¿Le en el puedo hacer una ejercicio. consulta? Dime. ¿Cómo sacó las compras? Quedé ahí con esa duda, no supe de dónde sacó el resultado de las compras porque nos equivocamos ahí. Ya, las Ese. compras. Disculpa, voy a tener que salir de nuevo porque me bloquea el Excel para entrar y para mostrarte la fórmula, ¿ya? Ya. Voy a salir y volver a abrir el archivo para mostrarte la fórmula que trabajé. Ya. Ya, estoy entrando ahora. Ya. Ahora voy a compartir. Ya. Voy a ver si es que puedo ampliarlo más. Uf, no se ve. Lamentablemente no se ve, pero allá arriba, ¿se alcanza a ver algo? Creo que Se ve muy pequeño. La fórmula, no entiendo por qué no se ve acá la fórmula, pero allá arriba hay algo. Voy a ver si sí se se puede ve, aumentar más. ¿Ah? sí se ve arriba la fórmula. ¿Sí? Ya. Sí, profe. Gracias, mira. Ahí yo no la veo. Sí, es que está muy pequeña y de nuevo se me bloqueó, no puedo ampliarla más. Pero te la voy a decir, te la voy a dictar. ¿Ya? Acá me decía que las compras, yo leo el ejercicio, me decía que las compras representaban el 80% de las materias primas, del costo de las materias primas. Entonces, ¿cuánto era el costo unitario de materia prima? El costo unitario de materia prima, si tú lees el planteamiento del ejercicio, era 1.630. No sé si lo encuentras, búscalo por ahí. Costo de materia prima, Sí, ya lo 1.630. encontré. Ya. Eso lo tenía que multiplicar por el total, por las unidades anuales, que son los 64.800 unidades. Eso me da un costo total de materia prima, la multiplicación de esos 1.630 por los 64.800. Y como el ejercicio me decía que las compras representaban el 80% de las compras totales de materia prima, ese resultado que sacaste lo tenía que multiplicar por 80%. Y eso me daba los 84.499.200 pesos. Porque las compras no estaban asociadas a todo el costo del producto, sino que solo a las materias primas y específicamente al 80% del costo asociado a las materias primas. Por eso que había que hacer esa multiplicación. Es importante que puedas interpretar bien la información que se está entregando para hacer estos cálculos. Leer detenidamente, identificar los datos que hay para poder llegar a ese resultado. Entonces, esa era la fórmula que había que aplicar. 1.630, que es el costo de materia prima por unidad, multiplicado por 64.800 unidades, que son al año, y ese resultado multiplicarlo por el 80%. Eso equivale a las compras totales. ¿Lo notaste? Sí, profe, Para que ya lo puedas está listo. corregir. ¿Ya? Ya está listo. Era medio complicado ese para entenderlo. Claro, Necesitaba había que leerlo detenidamente para entenderlo. Sí. 2 veces, yo creo 3 veces para entenderlo. Estaba complicado. Gracias, profe. Ya. Jóvenes, otra consulta, otro comentario que tengan que hacer. Profe, entonces Dime.
por mi parte terminar el ejercicio. Entonces ¿Mm? acá en los escenarios que tenemos lo que es bien. Catherine, ¿se cortó el audio? Catherine, ¿se cortó el audio? ¿Me escucha? Ahora sí. Ya. ¿Hasta dónde escucho? Que me dijiste que la mejor opción era y ahí se cortó. Ah, ya. Le estaba comentando de que entonces el ahorro financiero en este caso, el que da como para que sea mejor la empresa, ¿o no? Así es, Catherine. Sí, la idea es que en base al ahorro financiero tú puedas tomar una decisión, pero siempre considerando que ninguna de estas opciones va a afectar eh, la relación con los clientes en el primer caso, la relación con Ujú. los proveedores en el segundo caso, o la calidad de fabricación del producto. Si no afecta eso, yo podría optar cualquiera de estas opciones y obviamente elegiría la que me permita obtener un mayor ahorro financiero. ¿Ya? Y eso igual va variando de la empresa, ¿o no? O sea, me refiero de lo que usted escriba en la empresa, ¿o no? Sí, O sea, me sí. refiero al problema. Claro, y habría que tener información, habría que entregarte información si En es caso de... que hubiese algo adicional. Ah, ya, profe. Cuando estén Esa era mi duda, trabajando gracias. en una empresa, ustedes van a manejar más información, van a saber qué empresa es, eh, en qué rubro está, como les mencionaba antes, así como para saber si realmente esta estrategia que van a adoptar va a afectar o no esa relación que hablo de los clientes, con los proveedores o con la fabricación del producto. Como no tenemos más detalles, se basan en los supuestos y se basan en los resultados del ahorro financiero. ¿Estamos? Todos ok, profe. Gracias. Voy a dejar de compartir entonces, voy a publicar estos resultados debajo del mismo taller para que ustedes los tengan, los puedan comparar nuevamente con el trabajo que ustedes hicieron y ya estén más tranquilos con respecto al tema de la, del desarrollo del taller que enviaron. ¿Ah? Por lo menos el desarrollo numérico es prácticamente el 60% de lo que es la nota, así que lo mismo para mañana, o sea, el desarrollo numérico, los números, los cálculos, ya prácticamente el 60% de la nota, por lo tanto ustedes deberían asegurar ese porcentaje porque van a usar su formato y ya tienen van a tener todas las fórmulas hechas, entonces eso es importante que ustedes lo aprovechen. Ya mañana, como la prueba es individual, cada uno de ustedes va a utilizar o debe utilizar su formato, su propio formato con el cual trabaja para poder ingresar los datos y hacer los ejercicios y enviarlos a través del mismo medio. ¿Ya? No se olviden que mañana la prueba tiene una parte que es teórica, tal como hicimos la prueba de ensayo, alguna alternativa, y después los dos ejercicios que son fijos, uno de administración de capital de trabajo y el otro de administración de efectivo. En estimaciones de tiempo, la prueba debería durar 90 minutos. ¿Ya? Es decir, la prueba partiría a las 10 de la mañana. Usted a las 10 de la mañana van a ver publicada la prueba, no antes, porque es automático, esto se programa. Si yo le pongo a las 10, va a aparecer publicada a las 10. Si entran 5 para las 10, no va a estar la prueba. ¿Ya? Por lo tanto, si alguien está ahí, tiene que actualizar la página para que a las 10 aparezca y ahí puede acceder a la prueba y va a tener este tiempo para poder desarrollarla. Ahora, digo 90 minutos en términos normales, la prueba, ¿cierto? Para poder trabajarla. Pero considerando los posibles imprevistos que puedan eh, enfrentar cada uno de ustedes, me refiero a conexión, caídas de internet, cortes de luz que pueden ocurrir,
voy a dar más tiempo y voy a dar el doble de tiempo. Por lo tanto, la prueba va a estar habilitada 3 horas, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Tiempo en el cual ustedes la deben enviar. ¿Se entiende, jóvenes? Para que estén atentos mañana, desarrollen su prueba como corresponde. ¿Ya? Profesor, Dime, Victoria. disculpe, consulta, ¿será posible que la prueba pueda ser un poquito más temprano? Lo que pasa es que, bueno, nosotros en el caso de Alexi, él está trabajando en alto oficio y tiene que trabajar a la 1, entonces estamos como súper al límite de las 3 horas. Victoria, yo hablé ya con Alexi por interno y ya ¿Ya? resolvimos el tema. ¿Sí? Ah, ya. Se Ok. resolvió el tema. ¿Ya? Profesor, disculpe, Dime. habla Camila Valenzuela. Camila. La semana pasada igual mencionó respecto a una nueva fecha, por así decirlo, a las personas que no podemos tomar la mañana por asunto de trabajo. Sí. Mira, la idea es que si alguien no puede dar la prueba o rendirla, va a haber una fecha posterior para que lo haga. ¿Ya? La que debería ser después de la segunda prueba. Después que terminemos el módulo, yo voy a fijar una fecha específica para tomar la prueba de recalificación. Obviamente en un horario distinto al de la mañana para que no interfieran las asignaturas siguientes. Ah, ok. ¿Me ¿Ya? tendría que comunicar entonces por interno con usted? Sí. ¿Me voy a comunicar? ¿Ya? Eso, jóvenes, respecto a lo de mañana, los quiero dejar con lo siguiente para que puedan cerrar esta asignatura. Los voy a dejar con les voy a publicar una prueba de años anteriores, para que no pierdan tiempo ustedes en tratar de conseguirse las pruebas de años anteriores. Yo misma se las voy a publicar, ¿ya? Le voy a llamar la previa y se las voy a publicar ahora para que ustedes puedan descargarla, desarrollarla y prepararse también para mañana. ¿Ya? Suponiendo que suponiendo que va a ser una prueba similar a la que van a tener mañana. Ya, jóvenes, quedamos en contacto. Me olvidé de decir, yo mañana me conecto podríamos conectarlo a ver, unos 15 minutos antes, un cuarto para las 10, para dar las instrucciones específicas de la prueba y para ver cualquier imprevisto que haya surgido el día, en ese momento ya de mañana, para poder ayudar a los estudiantes que no pueden ingresar a la sesión, a los que no encuentran el examen, a los que no lo pueden descargar. Voy a estar conectado ahí, contactándome con ustedes. El sistema me permite hacer un seguimiento permanente de lo que están haciendo, quién descarga la prueba, a qué hora la descarga, en qué parte va, todo el seguimiento yo lo tengo en el sistema, así que voy a estar pendiente de apoyarlo en lo que sea. Si alguien tiene consultas, también voy a estar ahí para poder ir respondiendo a sus dudas. Y respecto a la clase de mañana, la idea era trabajarla después de terminada la prueba. La prueba va a terminar a las 1. ¿Ya? Así que ahí les voy a pedir si es que existe la posibilidad de que nos podamos dar un break, no sé, y juntarnos tal vez a las 3 de la tarde, hacer una clase corta, para poder darle la materia que viene a continuación. Es probable, yo creo que lo más probable es que la segunda prueba la tenga que postergar una semana por los plazos que tengo para poder entregar la materia nueva y que ustedes la puedan desarrollar. O sea, podría entregar toda la materia y decirle ya, la próxima semana la segunda prueba, pero sé que necesitan más apoyo, sé que necesitan los días martes, por ejemplo, para ir aclarando dudas, para que puedan ir, como se dice, masticando la materia, no solamente leerla y tratar de entender rápido, no, sino que tienen que ir desarrollando ejercicios, así que lo más probable es que tengamos que postergar la otra prueba una semana más, aunque ya termina la asignatura, pero podríamos hacerla después del horario de la otra asignatura para que no haya problema. Es una opción que le estoy dando para que
que la podamos llevar a cabo. No sé si tienen alguna opinión al respecto. Por mi parte, profe, está Aquí excelente. Victoria. Bueno, por mi Dime. parte, si la cambia de fecha me complicaría un poquito porque yo decía ya que la prueba de mañana yo no voy a poder participar, pero para la Ya. otra, viendo la fecha sí podía porque iba a estar libre. Pero si la cambia de fecha igual estaría como sin 2 pruebas que Por tu corresponden y sistema en la turno. recuperativa me costaría, claro, y en la recuperativa no podría estar recuperando las 2 pruebas o sí se puede igual. Sí, hay casos particulares que los puedo adaptar, ¿ya? Es tu Sí, caso porque yo particular, igual sí. había, Tú me enviaste igual le el había calendario incluso. preguntado, claro, yo le había preguntado si podía no sé, pues, la recuperativa hacerla Ya. antes, porque resulta que la fecha que usted había dado de recuperativa tampoco me calzaba. Entonces, Ya, bueno, podríamos ahí ver, me dice por interno. sí, podríamos ver esa opción, pero no sé si el resto, o le damos una vuelta mañana, volvemos a tocar el tema, o el próximo viernes, o en la semana, ¿les parece? Para que, mi idea es que se entregue bien los contenidos de la asignatura y que ustedes puedan cumplir el objetivo de la asignatura, que es aprender. Ya, pero lo dejo ahí, dejo el tema planteado. No sé, Dime. yo creo que por lo menos yo estoy de acuerdo. Y en mi grupo, bueno, yo lo consulté por interno, igual que también están de acuerdo. Ya, ok, gracias, Así Camila. que igual preguntémosle a los demás. Ya. Ya, mira, lo dejo planteado el tema, no los quiero desconcentrar de la prueba de mañana, así que voy a publicar ahora la prueba que les dije, la que me comprometí de año anterior, para que la puedan desarrollar ahora, descargar y desarrollar, practicar. Aprovechen de practicar en su planilla, en la que van a trabajar mañana, ya para poder responder de mejor forma la prueba de mañana. Eso les va a servir. Y se van a dar cuenta que no van a necesitar mucho tiempo, si hay que ingresar datos y entrega el resultado enseguida. Entonces, eso, de hecho, pueden estimar el tiempo ya, a ver cuánto me demoro, porque es una prueba. Tomen el tiempo, cuánto se demoran en hacer esa prueba. Y, y mañana antes de la prueba, si quieren, les podría hasta publicar los resultados para que lo comparen también. ¿Ya? ¿Quedamos en eso, jóvenes? Sí, profe. Ya, voy a publicar Ya, profe. la pauta del taller y voy a publicar la prueba de año anterior, la previa, para que ustedes practiquen para la prueba de mañana. Entonces, nos juntamos Ya, mañana profe, un gracias. cuarto para las 10 para dar las instrucciones de la prueba y para después ver y para después apoyarlo durante la prueba en las consultas que tengan. Y con respecto a la clase que se viene más tarde. ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? ¿Estamos? ¿Alguna consulta más? Ya, profe, gracias. Ya, jóvenes. Nos vemos entonces, nos vemos mañana. Le aviso, por interno le aviso, Luego, apenas profesor. suba la prueba. Ahora, en unos minutos más la voy a subir para que ustedes tengan la posibilidad de descargarla y poder practicar para mañana. ¿Ya? Nos vemos. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao, profe, Hasta luego, gracias. profesor. Chao.